Gracias una vez más por este momento. Gracias a Dios por darnos las bendiciones de todos los días. Y os saludo a todos ustedes, a todos que están en este medio aprendiendo de la palabra de Dios. Hoy vamos a ver un tema que es muy importante para cada una de las personas. Y va con el miedo, va con el temor, va con algo que siempre se acrecienta en nuestras vidas. Y hoy vamos a ver desterrando el miedo de nuestras vidas. ¿Cuántos de nosotros, hombres y mujeres, que pasamos el tiempo, pasamos la vida, las situaciones difíciles que suceden en nuestras vidas? Porque la vida no es color de rosas, dice un dicho. Y por lo tanto, pues, el miedo es un peso que no podemos cargar, nos ata y evita que continuemos en nuestro caminar. Por esta razón, Dios te invita a considerar su palabra, que con toda seguridad te guiará a la liberación y hará en ti la obra que tú esperas. La voluntad de Dios es que vivamos vidas plenas y bendecidas, pero ¿qué hacemos con los miedos más profundos y que atacan a todos por igual, cristianos y no cristianos? ¿Se ha preguntado? ¿Qué hacemos con el miedo de no tener que comer, por un ejemplo? No sé, quizás estás pasando una crisis económica y no tienes ni para el pan. Entonces, ¿qué piensa en ese instante? ¿Tiene miedo a ver qué hacer, que no hay para comer? De repente tiene a cargo una familia, o de repente está pasando una situación económica difícil y tienes seres queridos postrados en un hospital. No sé, están pasando situaciones difíciles. ¿Qué hacemos con el miedo de no tener que superar esas cosas? ¿Qué pasa cuando no llegamos a ser tan consolidados y el miedo nos arrasa? Hoy vamos a ver en el libro de Proverbios capítulo 29-25, nos dice: el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor pone lazo, encierra y nos asfixia a todos los hombres. Bueno, este versículo muestra hacia dónde va una persona que tiene miedo. Todos los hombres en la tierra, por naturaleza, tienen el miedo en su mundo interno, y eso nos ata. Hoy vamos a buscar en las Sagradas Escrituras cómo lograr una completa liberación del miedo en todas las áreas de nuestra vida. Hoy vamos a ver cómo hagamos que sea revertido el miedo que quizás a muchos nos tiene aterrado. Bien, hoy veremos de qué manera Dios nos muestra en su palabra cómo vivir libres sin miedo. El miedo nos intimida y nos esclaviza. Tal vez estamos intimidados con personas, con relaciones, quizás con comentarios de otros. Tenemos miedo a las enfermedades, o como que también tenemos miedo, ¿qué será el de mañana? Bueno, hay una lista grande y extensa de que las personas tienen miedo a muchas cosas. Por ejemplo, tienen miedo a fracasar. Otros tienen miedo a cómo será su éxito, o que algo salga bien o quizá mal. Miedo al qué dirán. Miedo a las situaciones quizás extremas. Miedo al rechazo. Miedo al tornarse vulnerable y que se vea, y muchas veces miedo al mismo miedo. Vamos a ver un gran ejemplo con Pedro y uno de los momentos más importantes de su vida. Estamos hablando de Pedro, el discípulo de Jesucristo.
En apariencia, Pedro era una persona valiente, extrovertida, pero no tenía miedo, entre paréntesis. Pero hubo una cosa que lo intimidó y le esclavizó. Ese era el miedo. Vamos a ver los pasajes en que nos van a ayudar a visualizar y entender este pasaje de Pedro. Vamos a abrir en el libro de Mateo 26, del 69 y el 70. Dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos, diciendo: no sé lo que dices. Esta situación no es algo que pasó de sorpresa, sino que Jesús lo había anunciado anteriormente. Entonces Jesús les dijo, eso está en el libro de Mateo 26, 31, 33. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pedro decía con aparente decisión: yo no te dejaré jamás. Eso le decía al Señor Jesús Pedro. Y Jesús le respondió. Mateo 26, 34 dice: Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Luego todos dijeron, pero Pedro dijo, está en el libro de Mateo 26, 35, aunque no sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Pedro los estaba incitando, los había enrolado a declarar que ellos iban a dar su vida por él si fuera necesario. Pero veamos qué pasaba antes de esto, para ver realmente qué es lo que había en los corazones de los discípulos. De igual manera, eso está en el libro de Lucas 22, 20 al 23. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Y a la verdad el Hijo del Hombre va, según lo que está determinado. Pero ¡ay de aquel hombre por quien es entregado! Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí. ¿Quién de ellos sería el que había de hacer esto? Ellos estaban incrédulos y confusos de quién lo iba a entregar. Y se pusieron a discutir muy confundidos. Pero las conversaciones de los discípulos mostraban dónde estaban sus corazones. En ese momento los discípulos se desconocían, no estaban centrados en lo que Jesús estaba diciendo. Ellos tenían otra dirección. Veamos en Lucas 22, 24. Pero también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor, dice. Y ellos se habían puesto a hablar y a disputar sobre quién sería el mayor. ¿Cuál es la razón para que los discípulos hagan esto? Porque ellos, en vez de aprovechar la última cena con Jesús, se pusieron a discutir por qué, quién sería el mayor una vez que Cristo no esté. La razón de ellos para hacer esto fue que tenían egoísmo, que tenían orgullo. Entonces, desde ese punto de vista se estaba formando ese tipo de conversación, ese tipo de diálogo, que no estaban centrados en la cena del Señor, no estaban
no estaban presentes en lo que Jesús estaba prácticamente haciendo, que ya sea por consumado su ministerio en la tierra. Vamos que dice Mateo 26:36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. El lugar donde iban a ir a orar se llamaba Getsemaní. Es el lugar que significa prensa de aceite. La prensa extrae el aceite de las aceitunas. O sea, Getsemaní era un lugar donde se prensaba las aceitunas para sacar el aceite, ¿no? Ese lugar, seguramente habrá sido aceitunero ese lugar, ¿no? Es la razón que describe de la manera. Entonces, solo con gran presión sale el gran aceite, dice. O sea, ahí se exprimían las aceitunas para sacar el aceite. Entonces, Jesús se fue a ese lugar ahora. Qué paradoja, ¿no? Cuando estamos en una presión intensa, sale el jugo de lo que está en nuestro corazón. Ahí sale lo que realmente somos. En el libro de Mateo 26, 37 al 39 menciona: y tomando a Pedro, ¿quién? Jesús, y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Miren, qué tremenda oración de Jesús. La declaración del Señor demuestra lo que está en su corazón. El amor por su Padre y por hacer su voluntad era más que el amor por Él mismo. Eso también lo podemos ver en el libro de Juan 14:31. Veamos al libro de Juan 14:31. Dice así la palabra del Señor: mas para que el mundo conozca que amó al Padre, y como el Padre le mandó, así hago. Levantaos, vamos de aquí. Una vez más repetimos. Juan 14:31 dice: mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Y levantaos, vamos de aquí. Jesús dijo: amo al Padre, entonces así hago. Qué tremenda declaración de Jesús. Aquí vemos que su corazón estaba más concentrado en hacer la voluntad de Dios y no de la suya, no de Él mismo. En Jesús no había ni un gramo de egoísmo. No había nada de egoísmo en su corazón de Jesús, en su vida de Jesús. Por eso el libro de Lucas 22:45 dice: y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Él vuelve y los halla durmiendo. Ellos estaban más volcados a sus voluntades que a las del Padre. Los discípulos se durmieron porque estaban más comprometidos a ellos mismos, a sus problemas mismos, a sus situaciones mismos, a sus preocupaciones mismos. Sin embargo, Jesús, al volver, lo encuentra dormidos a ellos. Jesús por amor hizo la voluntad del Padre. Bueno, Mateo 26:40 menciona: vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Jesús le dijo a Pedro: cuando está todo espléndido y favorable, podéis decir: doy la vida por ti. Y ahora que estamos en presión, ¿no podés estar ni siquiera una hora orando y velando conmigo? Mateo 26:41 dice: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil.
Pedro quería ser fiel a Jesús, pero su carne lo dominaba. El amor por él mismo era más grande que el amor por guardar la palabra y hacer la voluntad del Señor. Un hombre que había sido muy valiente, había sido intimidado por una simple criada. Imagínense. Pedro estaba sentado fuera en el patio. Eso nos menciona en Mateo 26, de 69 al 70. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. ¿Dónde está Pedro que dijo: si me es necesario muero por ti, Señor? ¿Dónde está ahora ese Pedro? ¿Cuál fue su motivación? Él amaba más su propia vida. Por eso cuando llegó el momento más crítico, la negó al Señor. Era la raíz de la intimidación y el miedo, donde el adversario puede retener a este hombre que estaba pronto, pero las acciones hablaban más fuerte. El amor al yo es la base del miedo. Si tú tienes un egoísmo enraizado en tu vida, en tu corazón, te digo que estás lleno de miedo. Estás lleno de todas las atrocidades que el miedo te puede llenar a tu mente, a tu corazón. Si tú tienes ego, si tú eres orgulloso, eres soberbio. Por lo cual en 1 de Juan, capítulo 4, 17 al 18 menciona: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo, donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. La raíz del miedo es el amor al yo, o sea, el egoísmo, o sea, el orgullo. La Biblia dice: en el perfecto amor no hay temor. El egoísmo abre las puertas al miedo. Cuando tengamos los pensamientos centrados en nosotros mismos, y abriremos las puertas del temor. Por ejemplo, cuando viene un problema, ¿qué es lo que pensamos? Ay, ¿qué será de mí? Ay, no sé qué me va a pasar. No sé qué me sucederá. Pobre de mí, etcétera, etcétera. O sea, nos sumergimos en un sinfín de preguntas sin salida. ¿Por qué? Porque no estamos confiando en lo que es nuestra confianza infinita, que es el Señor. Nosotros como cristianos tenemos que estar fundamentados en su palabra, estar creídos en el Señor, para que este temor no esté ya. ¿Qué dice la palabra al respecto? La palabra dice que nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, que solo refugiándonos allí estaremos seguros. Colosenses 3, del 2 al 3, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El diseño de Dios es esa. No nos preocupemos de nuestras vidas, ya no son más nuestras. ¿Son de quién? Son de Él. Por lo tanto, entonces, Cristo vive en mí, mas nosotros ya no. En 1 Corintios capítulo 6, el 19 al 20 menciona: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Por qué habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién? Son de Dios. Lo que venga en mi vida en cuestión de Dios es de Él, es de Dios, es del Señor, no es nuestra. Si ante los problemas y situaciones salgo del pensamiento de decir:
¿Qué me va a pasar a mí? ¿Qué va a ser de mí? Todas esas cosas no pueden estar en nuestra mente como hijos de Dios, como cristianos. Debemos confiar plenamente en Él. Y empiezo a decir, Señor, acá está mi vida. Esto es tu asunto, no el mío. Señor, te entrego mis problemas, te entrego mis pruebas, es asunto tuyo. Sé que tú tomarás el cuidado de mí. Señor, que se haga tu voluntad. Estoy en tus manos. Ese tipo de oración, ese tipo de comunicación, ese tipo de intimidad debemos tener con Él. Entonces, el miedo se va a desterrar de nuestra vida. El miedo se va de nuestra vida. Bien, igualmente este Pedro fue liberado de esto, que lo tuvo cautivo, y podemos seguir aprendiendo de su ejemplo de Pedro. Pedro, luego de ser lleno del Espíritu Santo, decidió caminar en la voluntad del Padre y andar en amor entregado completamente al Señor. Ya Pedro había aprendido la lección. En el libro de Hechos, capítulo 4, del 8 al 14 menciona: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Este era el mismo Pedro que estaba peleando para ver quién era el mayor. El que lo negó aún ante una criada. El que lo negó 3 veces antes que cante el gallo. Es el Pedro que había negado a Jesús. Ya se había refortalecido, había aprendido la lección. Ahora, lleno del poder de Dios, estaba caminando diferente. No solamente hablaba, sino que con acciones demostraba lo que sus labios decían. Entonces los hombres del concilio le intimidaron, como la otra vez cuando lo negó a Jesús. A ver qué sucede. Vamos a ver el libro de Hechos 4, capítulo 4, 17 al 20. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amanecémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiéndole, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Excepto por Juan. Pedro estaba solo en el concilio, no tenía nadie a quien impresionar, pero el amor por el Señor era lo que lo impulsaba, no el amor por él mismo. Era un cambio total de Pedro, en un claro ejemplo, como todos nosotros podemos ganar las batallas, así como Pedro se levantó, así como Pedro aprendió. Bueno, Pedro dijo: no puedo dejar de decir lo que he visto y oído. Y no dijo: no lo que conozco a ese Jesús. Los líderes acababan de crucificar a Jesús y lo podían hacer por Pedro. Pero Pedro no tuvo temor. Él estaba siendo alimentado por el amor de Jesús. Entonces fueron liberados y luego siguieron. En el libro de Hechos 4, 23, 30 dice:
Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno y contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer tanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tu siervo que con todo de nuevo hable en tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando uno decide entregar la vida a Dios y al Señor, los miedos se desvanecen, pues ya no hay egoísmo, ya no tienes más ego dentro de ti, ya no hay más soberbia dentro de ti, ya no hay más egocentrismo en ti. Entonces Dios puede comenzar a obrar de manera muy poderosa en nuestras vidas. Veamos cómo cambió a Pedro. Y entonces el poder de Dios fue muy fuerte en Pedro para cambiar. En el libro de Hechos 5, capítulo 5, 14, 15 y 16, leamos y dice: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y lo ponían en camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Bueno, dejemos de lado entonces el egoísmo, que solo nos lleva al miedo y a estar atados y alejarnos más de la presencia de Dios. Y que nosotros estemos día a día presentes en la comunión con el Santo para que esto se dé. Gloria al Santo, porque es bueno. Tenemos el ejemplo tan claro que Pedro aprendió en su ministerio. Aprendió a reconocer y a vencer el miedo, porque Jesús le enseñó de esa manera tan firme. Oh, santo eres, Señor. Aleluya, bendito eres. Bueno, volviendo a la historia de Pedro, podemos ver que luego de todo esto los volvieron a arrestar. En el libro de Hechos 5, 27, 29 menciona: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora ¿habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre? Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Por qué no dejamos de ver este yo que está muriendo y no empezamos a amar completamente a aquel que nos dio la vida eterna? Cuando entregamos nuestra vida a Dios y al Señor, eliminamos el egoísmo y ya no habrá más miedo de ninguna especie con esto. Entonces declaremos, como dice la palabra: ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. En el libro de Gálatas 2:20 menciona la palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Tenemos una gran vida por vivir. Dios tiene planeado grandes tiempos para cada uno de nosotros. Si tengo la mira en mí, habrá más temores. Si mi fuerza es el amor a Dios y al Señor, entonces los milagros, señales y maravillas vendrán solos, y el temor habrá desaparecido sin ni siquiera haberlo pensado.
Gloria a Dios por su palabra que nos libera. Todas estas situaciones. En el libro de Salmos 107, 20 dice su palabra, y envió su palabra y los sanó, y los libró de su ruina. Gloria al Santo. Y en ese mismo Salmos 34, en 1 al 4 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca, y Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Engradeced a Jehová conmigo, y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. En verdad, este tema es para poder meditar cada uno de nosotros, para que así el temor no nos amilane, que el temor no nos confunda, porque si nosotros estamos llenos de orgullo, de ego, desde ya el temor arrasará con lo nuestro, con nuestra vida. Entonces ponemos la confianza en el Santo, en el Señor, en el Dios de los cielos. Bueno, gracias por este detalle, gracias por este mensaje, gracias Señor. Bendecido y bendiciones a todos ustedes que compartan esto. Bendecido donde estás, a tu familia, bendecido en tu trabajo, bendecido en la sociedad donde estás, en el país donde vives. Agradécelo en cada momento, porque Dios nunca te deja, está contigo. Desde que naces, de seguro es el día que vas a partir de esta tierra. Nunca te deja Él. Bendiciones a todos. Saludos.